Bueno, vamos a presentar como cada trimestre la actualización de las proyecciones, digamos, con respecto a la economía peruana. Y como siempre comenzamos con el sector externo. Esta proyección estamos presentando la del mundo, tanto la que se tenía antes como la que tiene ahora. No está considerando el potencial impacto de los eventos bancarios y financieros que estamos viendo ahora. En esta proyección para este año había más optimismo ante esta crisis financiera y para el próximo año se mantiene. El próximo año se espera una recuperación. Si uno quisiera ver un escenario básico que todavía se mantiene, y lo vamos a ver en diferentes países, Estados Unidos, el ajuste ha sido menos costoso de lo que se esperaba. Y mientras hace un año mucha gente temía una recesión, esos temores en gran medida se han disipado. Existe el riesgo, ciertamente, pero la probabilidad que dan la mayor parte de los analistas es bastante menor. Lo que ha sucedido es un problema en un banco en que se relajó la regulación en 2019, en la época de Trump, un banco al que no se le sujetaba a prueba de estrés como estaba aprobado en Basilea. Ejemplo, Inglaterra, en las pruebas de estrés para ver la sostenibilidad de sus bancos, aplica una posibilidad de que la tasa de interés suba 5%, que es menos de lo que ha subido la tasa en Estados Unidos. Si se hubiera aplicado eso, se hubiera visto claramente que este banco tiene un problema serio en cuanto al valor de sus activos. Era un banco que era el 17 en Estados Unidos, 17-18 en Estados Unidos, chico, grande para nosotros, es más grande que todo el sistema bancario, más el Banco Central junto, más el gobierno, si quieren tirarlo ahí, pero en Estados Unidos no eran los bancos sistémicos. Era un banco todavía regulado por autoridades regionales. Lo que viene pasando ahora, y lo pueden ver, es que acciones de los bancos siguen cayendo, y eso es consecuencia de que los accionistas han perdido su capital, en el caso de Silicon Valley en gran medida, y en Credit Suisse las pérdidas que han tenido, el valor de las acciones han sido enormes. Entonces, no es sorprender que las acciones de los bancos vayan cayendo, porque los que te van perdiendo, como debe ser, son los dueños. Lo que se ha salvado en Estados Unidos han sido depositantes. Lo que se ha salvado en Credit Suisse es depositantes. ¿Y por qué se tiende a salvar depositantes? Porque si se pierde una parte importante de los depósitos, será como si se contrajera oferta monetaria y una crisis económica. Pero se trata nunca de salvar a los accionistas. Es en todo caso tratar de afectar el sistema de pagos con las acciones. Y otro mercado que se ha visto afectado es el de los bonos subordinados, bonos que se pueden olvidar acciones, que obviamente por la pérdida que han tenido los de Credit Suisse, sí es un mercado que se ha vuelto menos atractivo. Pero no hay temor, y creo que nadie pensaría en Alemania que los depositantes del Deutsche Bank perderían dinero. El temor es que la acción podría perder valor, que es una cosa distinta. Y solo para tener esto, no es claro todavía el panorama. Es cierto que Powell mencionó, lo que es obvio casi, que si estas condiciones que los bancos están temerosos a prestar se mantienen, es como si el Banco Central libre la tasa de interés, por el efecto que tiene. Por recuerda usted lo que pasó en Inglaterra, cuando la primera ministra anunció que iba a haber una reducción de impuestos importante y aumentar el déficit fiscal, se vino bajo el mercado de bonos y ya nadie se acuerda de eso. Y fue hace pocos meses. O sea, no queda claro si esto va a ser todavía un evento con el que pasó en Reino Unido, que dentro de 5 semanas nadie se acuerda de ello, básicamente, o puede tener algunas consecuencias. Esperemos que no. De acuerdo a lo que pase y se perciba, el ajuste de mercados financieros, tasas de interés también va a ser distinta en el mundo. Yendo ya a países específicamente, la eurozona está teniendo un crecimiento esperado más alto. Esto, como digo, es independientemente de estas condiciones financieras que todavía no sabemos bien cómo van a afectar. De los países grandes, Alemania e Italia todavía tienen una performance relativamente pobre. Francia y España
están teniendo una performance mejor, pero en general, incluso países como Alemania, pero la caída ahora es bastante menor. O sea, han digerido el, el menor abastecimiento de gas ruso y el aumento de precios de una manera bastante aceptable. No ha habido realmente el daño tan fuerte que se espera en estas economías. En el caso norteamericano también se ha elevado en algo la proyección de crecimiento para este año, pero sí es un crecimiento menor que tiene el año pasado, pues también ha sido excepcional el crecimiento que se tuvo en 2021 y en 2022. Ahí es proyección de crecimiento real. Si hubiéramos visto PIB nominal con la inflación que tiene el precio productor, esto creció a 12 y 11%. Digo esto porque la deuda sobre el producto en Estados Unidos viene cayendo, pero porque viene creciendo el denominador, no por el numerador, ¿no? En el caso de Latinoamérica, sí, más bien ha habido un ligero ajuste frente a la proyección que se tenía antes, ligeramente a la baja. Vamos a ver, el Fondo Monetario la próxima semana estar publicando también sus nuevas proyecciones. Y en el caso de China, con la apertura nuevamente, el confinamiento en China ha sido bastante fuerte. Se cerraron ciudades enteras. Ahora está acelerando el confinamiento, se espera una recuperación importante para este año y todavía con impacto el próximo. O sea, el mundo no está tan mal. Lo que pasa es que hay nubarrones. Estos nubarrones son que efectivamente hay incertidumbre con respecto a los efectos que podrían tener algunas acciones. El problema que está marcando el mundo es inflación. La inflación sigue siendo bastante alta. Casi todos los países están viendo que su inflación está descendiendo algo más lento de lo que esperaban. Y eso es común cuando habla con diferentes colegas alrededor del mundo. Casi un comedero común está demorando en bajar algo más de lo que esperábamos. Por todos esperan un descenso en la inflación. Desde Estados Unidos hasta Perú, hasta Chile, el país que quieran. No todos, pero casi todos los países. Y la inflación está bastante encima de la meta. El caso colombiano, estamos viendo ahí, su meta es entre 2 y 4, 3 más menos 1, y está en 13,3. En Chile, que sí se está ya estabilizando su inflación y se espera que baje, está en casi 12%, su meta también es 3 más menos 1. Y después viene México, Estados Unidos, Perú, Brasil, que también están fuera de su meta. En Europa también están de todos los países fuera de su meta. Turquía es uno de los países que está más fuera de su meta. Turquía es uno de los países que incluso para bajar la inflación bajó la tasa de interés. Y oh, sorpresa, lo que pasó es que la inflación subió, no bajó, ¿no? Pero bueno, es un problema que afronta todo el mundo, pero está esperando que el resultado sea mejor. Inclusive Estados Unidos no va a regresar a su meta, pero está esperando que su inflación esté bajo de 3. La meta es 2, puntual. Entonces no va a estar tan lejos de su meta en principio, ¿no? Y nosotros que veremos luego también estamos esperando una cosa no tan distinta. Como respuesta a esta inflación, los bancos centrales en el mundo han subido la tasa de interés. Nuestra inflación, la inflación que ven los bancos centrales va a ser la inflación subyacente, la inflación sin energía y alimento, que no está puesta allí. No me lo he puesto. Perú tiene una inflación todavía sin alimentos y energía relativamente más baja que los otros países. De ahí también la explicación de por qué la tasa de interés que tenemos es algo menor que la que podemos ver en otros países. Nosotros estamos en 7,75, hemos subido la tasa de interés 18 veces, los últimos 2 meses no lo hemos subido. Pueden ver ustedes a Brasil, está con casi 14, 3,75. Bueno, Chile está con 11,25, Colombia 12,65, México 11. Todos los países medianos y grandes de América Latina que tienen meta inflación están con una tasa de interés superior. Pero también en general tienen una tasa de inflación subyacente, sin energía y alimentos, más alta. Europa está pasando algo parecido, pero todavía están, como ustedes saben, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, han iniciado el proceso de subir tasas de interés algo después. El Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central Europeo acaban de subir recientemente sus tasas.
El Banco Suizo también subió sus tasas, 50 puntos básicos ayer, ¿no? Anteayer. El Banco Noruega subió sus tasas. En los países desarrollados siguen subiendo sus tasas. Tal vez estos efectos de lo que mencioné la crisis financiera pueda hacer que los aumentos sucesivos o sean menores o algunos ya incluso se queden allí. Pero sí han comenzado algo más tarde y mientras países como Brasil, Perú, Chile ya han dejado de subir, si bien en el caso de Brasil y Perú al menos, si subiera la inflación, puede nuevamente subir la tasa de interés. En el caso de los países desarrollados, varios han seguido subiendo esa tasa de interés, ¿no? Están las proyecciones de la tasa de la Reserva Federal. Es proyección de mercado, pero vean la consecuencia de esta crisis financiera. Ha hecho que el mercado de futuros esté esperando no solo una subida menor frente a la línea verde que se tenía al 28 de febrero, antes Silicon Valley, sino incluso un descenso más rápido. ¿Se cumplirá o no? No queda claro. Si hay una preocupación muy clara en Estados Unidos con respecto a la inflación, es de combatirlo. Ya han visto los costos en su historia de bajar anticipadamente la tasa de interés. Lo que pasó en los 70s, se bajó la tasa de interés, a fin de los 70s con Volcker, bajó la tasa de interés, se disparó la inflación, tuvo que después subir mucho más la tasa de interés para controlar esa inflación, ¿no? Y eso lo tienen bien metido en la cabeza todos los gobernadores de la Reserva Federal. Pero bueno, vamos ahora a los productos. En nuestra proyección de inflación hubiera podido poner también petróleo, los precios futuros, lo que espera el mercado. No he puesto petróleo, pero voy a hablar de petróleo que no está ahí. De petróleo, de maíz, de trigo, de soya, son precios o estables o más bajos. No vamos a retornar los precios que teníamos en 2019. Recuerden ustedes que la inflación comienza a subir con fuerza en 2021, se acelera en febrero de 2022, a fines de febrero de 2022 con la invasión de Ucrania. Pero no regresemos todavía a los niveles anteriores. No se espera que suba, incluso se espera un descenso en el precio de los principales commodities alimenticios y del petróleo. Y eso está incorporado en nuestra expectativa de inflación. Dato adicional tal vez que no está incluso, no sé, aparentemente no está esa proyección por el mercado de futuros todavía. El niño tiende a aumentar los rendimientos, en el mundo estoy hablando, no en Perú, en el mundo las cosechas de estos granos como maíz, trigo, etcétera. Entonces, para efectos de precios agrícolas, si se diera, que parece que puede darse una chance alta, si bien parece que va a ser moderado en el mundo, tendría a favorecer más bien precios de estos commodities. Pero todavía es prematuro decirlo. La balanza comercial, estamos recuperando, estamos acercando las proyecciones que teníamos hace 6 y 9 meses, en que esperábamos mayor superávit en la balanza comercial. En el reporte de diciembre esperamos un superávit, o sea, exportaciones superando importaciones, de 7.600 millones. Ahora estamos esperando casi 14.000 millones, casi el doble, por mejores precios de exportación y mayores precios de exportación y menores precios de importación, obviamente. Y para el próximo año estamos en una cantidad parecida a 14.200 millones de dólares. Para este año estamos esperando exportaciones encima de 68.000 millones y para el próximo 70.000 millones, que son cantidades bastante importantes, cantidades que no hemos llegado antes. La cuenta corriente de balance de pagos, que está incluyendo intereses, utilidades, pagos de servicios, fletes, todo, y sí ha sido más alta el año pasado. Esperamos que este año se corrija. En Chile llegó a 9% el año pasado, nosotros hemos dicho 4,3%, pero está por estos factores que mencioné en la balanza comercial. La balanza comercial está mejorando bastante frente a la producción que teníamos antes. Los fletes, que habían subido muchísimo en el mundo, ya se han corregido sustancialmente. Esperamos, y uno lo puede ver incluso ya en Lima, frente a lo que veía el año pasado o hace pocos meses, uno ve más turistas apareciendo, cierta recuperación del turismo va a darse, etcétera, etcétera. Estamos esperando una mejora. Y estaremos esperando que sea 1,4% este año y menos 1% el próximo. Si vamos a la actividad económica, los indicadores todavía son
Atiende positivo, no vemos un escenario de recesión en el año, lo veremos después, pero el IGB está creciendo, IGB interno, real, descontada la inflación, está creciendo 4,7% en febrero, creció 4,13% en enero, que no son números malos. Y los puestos de trabajo formal están creciendo entre 5 y 6%. Vale la pena señalar que hemos recuperado, más que recuperado totalmente el empleo 2019, es más, frente a 2019, hemos crecido casi más de 7%. El empleo formal de dependientes de trabajadores sobre la fuerza laboral total es menor ahora, perdón, o sea, hay más empleo formal, entonces al revés. La formalidad ha aumentado, esto, con los datos que tenemos 2023 o incluso 2022 frente a que tenía 2019. O sea, informalidad viene cayendo, si viene cayendo a un ritmo lento. Y esta no es encuesta, este es censo, lo que reportan las planillas, ¿no? Expectativas de los empresarios han vuelto positivas. Estamos haciendo la encuesta la próxima semana. Todavía es difícil saber, uno pensaría que probablemente se mantenga en el febrero o algo mejor, pero todavía es prematuro decirlo. Pues hay que ver estos últimos 3 meses. Hay una recuperación fuerte de expectativas en diciembre. El nuevo gobierno cae con las protestas en enero. No al nivel anterior, pero cae. Se recupera en febrero cuando amainan las protestas. Vamos a ver qué pasa ahora en marzo. Si sigue la tendencia probablemente haya cierta recuperación, en todo caso se mantengan igual, ¿no? Y en el caso de qué piensan los empleados para su sector, ya está en terreno positivo en este momento, a 12 meses, o sea, hacia adelante, hay más empresas que creen que está mejor la economía que creen que está peor. A 3 meses todavía la situación está ligeramente por debajo de 50. Estamos esperando un crecimiento más bajo el que teníamos en la proyección hace 3 meses, tanto por el impacto de las protestas, que se notó con más fuerza, bueno, en diciembre, pero también en enero. En enero el impacto que hemos gestionado las protestas ha sido casi 4% del PIB de enero. Nosotros esperábamos un crecimiento de alrededor del 3%, y ha terminado cayendo más de 1%. Febrero esperamos que ese impacto sea mucho menor y en marzo en gran medida esté disipado por eso. En marzo va a haber un mayor impacto en algunas regiones de la situación climatológica que estamos viendo ahora. Hemos bajado el crecimiento que esperamos antes en 2,9 a 2,6. Un punto importante a señalar tal vez es que hemos bajado el no primario, el no ligado a minería, agricultura ni pesca a 1,9, casi se mantiene el nivel, y va a ser los efectos que se ven ahí son por lo que ya ha pasado. El no primario lo hemos ajustado por la suspensión de actividades mineras también que ha ocurrido a raíz de los conflictos a comienzo de año. Por eso, ustedes pueden ver en minería, el crecimiento de minería lo hemos bajado de 8,6 a 7, pero lo hemos subido el próximo año de 2,8 a 3,1, esperando que el próximo año se normalice. Es interesante ver cómo el año pasado la producción minera está 5% debajo del 2019, en gran medida porque muchas minas están bloqueadas. Inclusive creo que eso afecta las perspectivas de inversión. Eso no lo tengo luego, pero sí vemos la inversión minera. ¿Por qué afecta la perspectiva de inversión? Porque nadie está dispuesto a meter 2.000, 5.000 millones si después no puede sacar la producción. Pero bueno, el ajuste ha sido importante, para el próximo año mantenemos un crecimiento de 3%. Si uno ve para los países medianos y grandes, este es el crecimiento más alto en la región, probablemente incluso con 2,6. Eso uno lo puede ver en consenso de bancos de inversión. Y la próxima semana, supongo que el Fondo Monetario también va a sacar que a pesar de esta reducción de crecimiento, Perú todavía va a crecer más que todos los países medianos y grandes de la región. Este año, ¿no? Bueno, por el gasto por demanda,
estamos viendo que consumo se está ajustando ligeramente frente al reporte de inflación anterior. Más bien, inversión pública, por lo ejecutado. La inversión pública nos ha sorprendido, no marzo, sino enero y febrero, ha crecido más de lo que esperábamos. Nosotros tenemos una proyección para el año de inversión pública de cero, hoy estamos con el 1%. ¿Y por qué el crecimiento es bajo? Porque a pesar que no ha habido un comportamiento tan malo, digamos, enero-febrero, hay que recordar, son nuevas autoridades regionales y locales. Y lo que ha pasado cuando han asumido nuevas autoridades locales y regionales antes, es que hay un descenso importante en la inversión local y regional, que son casi 2/3 partes de la inversión pública. Con nacional, más sí se ha acelerado. La inversión privada estamos manteniendo en el crecimiento de 2% para este año. Inversión privada, disculpen, el consumo público estamos manteniendo 2%, y la inversión privada estamos bajando ligeramente de 1 a menos 0,5. En parte por lo que ocurrió, es difícil saber lo que podría pasar si efectivamente se deshace la confianza, probablemente podría haber una recuperación mayor. Hay que recordar que el año pasado la inversión pública fue todavía relativamente alta. La vamos a ver un momento, de repente, la inversión privada, en un momento con cifras, en la siguiente. Para este año la contracción importante es la inversión minera. No hay nuevos proyectos mineros importantes en construcción. Está Zafranal de cobre, ojalá se pudiera hacer la que tiene Ñuble al norte, que se anunció hace un tiempo, pero todavía no hay un anuncio concreto. Pero cuando uno ve en Chile, hay una cadena enorme de nuevos proyectos mineros. En Perú nos hemos quedado con proyectos mineros relativamente pequeños en número y también pequeños en magnitud frente a las inversiones que teníamos antes, ¿no? La inversión no minera, sí esperamos que crezca 1,5%, y dada la caída en la inversión minera, esperamos que a nivel agregado, sumando minera y no minera, caiga 0,5%. Para el próximo año esperamos una caída menor de inversión minera, pero todavía caída. Ojalá que puedan acelerarse algunos de estos proyectos. Pero vean las cifras. El 2019, que está abajo, la inversión total privada fue de 42.000 millones, 41.700. El año pasado fue 49.000, casi 8.000 más. Este año va a ser 51.000, casi 52.000 millones. Supongo que creo que el próximo. O sea, en términos reales está creciendo poco, pero todavía se mantiene a niveles altos. Incluso si uno compara 2022 frente a 2019, el crecimiento real ha sido casi de 5% por año. O sea, más que el producto. Si quiere usted, la inversión privada sobre el producto ha venido creciendo. Este año no va a pasar eso, pero digamos los últimos 3 años ha pasado en promedio. La inversión pública, ya le comenté, le hemos corregido por lo que hemos visto de ejecución. Esperamos que se concrete. Y son estas medidas que se ha dado oportunamente el gobierno de extraña aceleración. Si se veo manteniendo esto que mencioné, menor inversión de gobiernos subnacionales, ¿no? Pero si hay una recuperación de la inversión pública mayor a la que esperábamos, y creo que ha sido en parte por las medidas dictadas por el MEF. Vamos a las finanzas públicas, al déficit. Hemos tenido una de las reducciones más impresionantes del déficit. Se puede comparar solo a Chile el año pasado o Brasil el año anterior, 2021. Hemos pasado de 8,9 de déficit de 2020 a 1,6 el año pasado. Y es una reducción de déficit que no porque se ajustó el gasto. Algo se ha ajustado, transferencias por COVID, gastos en COVID no hay, pero inversión pública ha sido creciendo, como mencionábamos. Ha sido por recuperación de ingresos fiscales, en gran medida. El caso de Brasil ajustó fuertemente, está 2021 ahí, no he puesto 2020, perdón, no puedo hacer la comparación. Chile sí se nota que ajustó fuertemente en déficit 7,5 el 2021 a superar el 0,9 el año pasado. Pero también ayudado por impuestos. Solo litio, que han comenzado ellos a explotar, les ha dado más de 5.000 millones de impuestos. Para que tengan una idea, ¿no?
Pero bueno, continuemos. Gracias a este al crecimiento del PIB nominal, también convencional del caso norteamericano, la deuda ha caído con respecto al producto. El año pasado terminamos en 34% de producto, este año esperamos que sea 32,8% y que siga cayendo incluso el próximo año. Somos el país con la menor deuda sobre el producto de la región. Antes Chile y Paraguay tenían una deuda ligeramente menor, diferentes años. Ahora nosotros somos el país que tiene deuda más baja. Ahí estamos diciendo realmente la capacidad de pago de Perú es excepcional. Eso nos permite tener acceso al crédito a tasas baratas, que es una cosa bien importante. Lo vamos a ver de repente cuando veamos bonos. La diferencia es lo que paga Perú y Colombia por tasa de interés de una magnitud tal que por sí es importante el déficit. Y tiene que ver con la percepción que tengan los mercados de capacidad de pago del país. O sea, no solo es que jactarse que hay deudas más bajas, sino el tener deuda más baja ayuda a que tengamos que pagar menos cuando nos endeudamos, ¿no? Vamos a la siguiente. Tasa de bonos soberanos, parece que los gráficos ahora deben funcionar lo que pensaba decir. Pueden ver ustedes ahí, Perú está pagando ahora, a pesar de la volatilidad política, 7,6%, podemos países como Colombia paga 12,2%, Brasil paga 13,1%, que es pagar 5% más al año, 6% más al año, que es bastante, no es despreciable, ¿no? Una cosa también importante es, seguimos obviamente en la región, seguimos mercados emergentes y sigue la región, este comportamiento responde más a factores mundiales, probablemente el factor más importante en esto, o sea, qué pasa en Estados Unidos, qué hace la Reserva Federal de Estados Unidos, pero aún así, vean, nuestro país que ha tenido una gran incertidumbre, la volatilidad ha sido relativamente baja. No quiero hablar de otros países, pero vean la línea amarilla, pongamos. No tiene una volatilidad bastante más alta. No es que no hayan sido volátiles, sino es sobre la volatilidad baja que tiene los bonos soberanos, con la incertidumbre que creo que todo es reconocer fuerte que ha habido en el país en los últimos años, ¿no? Continuemos. Los bonos soberanos siguen cayendo de particulares extranjeros, llegó a un máximo de 61% en abril de 2013, bajó hasta un tercio, después subió hasta el 53%, en manos extranjeros, o sea, la mayor parte de los bonos los tenía en soles, los tenía extranjeros. Ahora ha ido cayendo a 39%. En parte es una tendencia que se ha visto en varios países. Por lo otro, lo que ha afectado mucho es el retiro de FPs. Antes se sentían seguros los de fuera que cuando quieran vender alguien que compra, que era FPs. Conforme se ha reducido el saldo de las FPs, hay menos un comprador final. Antes un soporte, cuando querían salirse de FPs, o de ese soporte ha disminuido en importancia. Pero bueno. Continuamos, ¿no? Acá está la tasa de interés, como comenté, hemos subido 18 veces. Comenzamos en agosto del 2021, un poco después de que la inflación superó el rango de la meta, superó 3%. Hemos subido 18 veces. Hemos sido prudentes, la primera subida fue 25, después sucesiva de 50 puntos básicos. Otros países subían 100, 150 veces, y los dos últimos meses no hemos subido. No hay ningún compromiso con mantenerla. Si efectivamente expectaba inflación cambiara, sí, la respuesta podría ser política monetaria. Veníamos mencionando hace ya varios meses, incluso antes de dejar de subirlas, que probablemente estemos cerca del ritmo de alzas sucesivas, pues no hay ningún compromiso de no subir, va a depender de los datos que vengan. La tarea principal del Banco Central es combatir la inflación, y para los que tienen algunos años saben lo costosa que es la inflación para la economía, y cuánto se pierde al final, se pierde mucho más. El efecto recesivo termina siendo más alto de no controlarse. La tasa está en 7,75 ahora. Si descontamos la expectativa de inflación hacia adelante, próximos 12 meses, la tasa de interés está de 3,46, ha venido subiendo, conforme dos factores, la subida de tasa de interés, pero también las expectativas de inflación que están ajustándose a la baja.
y es lo que tenemos en la siguiente cuadro. Pueden ver nuestra inflación en Perú, están como la de Estados Unidos casi, frente al resto de la región. Nosotros tenemos de inflación a 12 meses adelante de 4,29. En Colombia está todavía bastante alta, 7,3. En Chile 4,80, en México 5%, en Brasil 5,6. Eso ha hecho que nuestra tasa de interés no haya tenido que subir tanto, no solo porque la inflación subyacente, que luego no está tan alta, sino las expectativas de inflación también son más bajas. Obviamente, si la expectativa de inflación se afectara y subiera hacia arriba, esta tasa podría ser muy baja. Esperemos que no pase eso. La tasa real ex ante, por estos factores, está un poco más baja en Perú, que América Latina y Estados Unidos está bastante más baja que nosotros. Pero bueno, eso es esencial. Continuemos. El crédito sigue creciendo, pero más a familias. El corporativo sí está creciendo menos, en parte porque está pagando reactiva, que está haciendo que el crédito baje. El otro factor es que sí, todavía la inversión no se recupera plenamente. Entonces, la demanda de crédito corporativo todavía no es tan fuerte. En cambio, hipotecas, crédito consumo, todavía mantiene cierto dinamismo. O sea, no es que la subida de tasa lleva a una contracción de crédito, sigue creciendo, ¿no? Intervención cambiaria del Banco Central intervino, como ustedes saben, fuertemente en 2021, cuando la salida de capitales más grande que en la historia. Y no solo la salida de capitales, sino peruanos que pasaron su depósito de soles a dólares en ese momento. Después las intenciones han sido muy moderadas. Este año prácticamente no hemos intervenido, y se ha intervenido básicamente con instrumentos derivados, o sea, son cambiarios que en gran medida se estaba renovando lo que se tenía. O sea, el absorberlo en un momento que no se ha calmado todavía la cosa, es difícil. El 2016, un stock mayor como porcentaje de producto, lo íbamos a absorber porque la situación revirtió bruscamente. En 2013 al 2016 hubo presiones depreciatorias, después comenzaron las presiones depreciatorias y se absorbió rápidamente, en un poco más de un año. Ahora, no ha habido todavía esta calma que permita una tendencia continua de apreciación, que permita absorber estos papeles, pues no han crecido. ¿No? El tipo de cambio, el año pasado fuimos a pocas monedas que se apreció en el mundo, peso mexicano, sol peruano, real brasileño y rublo ruso. Este año, más bien, gran parte de las monedas de la región se vienen apreciando, como podemos ver ahí. Perú, Chile, México. Esto es 2023, 2022 nos apreciamos, 2023 también, 2021 obviamente no depreciamos. La ventaja del tipo de cambio flotante es que permite sostener estas presiones. La diferencia de repente con respecto a Perú y Colombia, perdón, respecto a Chile, Colombia y Perú, es que Perú interviene algo más, tiene volatilidad un poco menor. Se siguen las tendencias, más o menos lo que pasa en el mundo, ¿no? Podemos responder la pregunta al respecto después. Bueno, acá el tipo de cambio ha sido bastante estable, sorprendentemente estable. Si uno ve, incluso frente a 2000, que lo han puesto ahí, nos hemos apreciado solo 8%. Miren ustedes, Chile se apreció casi 50%, Colombia más de 100%, México más de 100%, Brasil casi 180%, 170%. O sea, no es que no se mueva. Ha habido periodos que nos hemos llegado a apreciar 40%, otros que nos hemos fortalecido 40%. Solo que es sorprendentemente estable a largo plazo. Y eso puede verse claramente cuando se compara este siglo, digamos, de comportamiento, ¿no? Como pueden ver también, se sigue más o menos el comportamiento de nuestras monedas. O sea, puede haber factores idiosincráticos, como cuando gana alguien la elección en Perú, Chile, Colombia, que puede asustar al mercado, pero usualmente lo que manda en casi todos los periodos fuera de factores idiosincráticos son factores comunes. Percepción del mercado frente a emergentes, percepción del mercado frente a América Latina. O sea, el tipo de cambio, si se quiere, está en gran medida manejado por la percepción que se tenga de emergentes, más que factores puntuales, excepto en periodos breves, en que más bien el factor idiosincrático se vuelve más importante. Las reservas se han recuperado frente al año pasado, están un poco encima de 74.000 millones,
pueden ver ustedes frente a otros países de la región, hemos puesto los 5 más, bueno, no hemos puesto Argentina, pero están los 6 más grandes en Argentina, digamos, de los 5 más grandes, de los 6 fue Argentina, y pues nosotros somos los que tenemos mayor reservas frente al producto, como pues la deuda es bastante alto. Esto parece poco importante, pero hemos evitado una depresión importante en 2021, con intervenciones, ¿cierto? Pero también porque sabía que tenemos municiones. Si no se tienen municiones, es bien difícil realmente pretender que puedan calmar su mercado cuando viene el residuo excesivo, ¿no? Bueno, proyección de inflación. La inflación está descendiendo muy despacio. En febrero terminó 8,65. En marzo estamos en un ligero descenso nomás. Tanto estas lluvias como educación, que se carga particularmente el mes de marzo, no está registrado casi el mes anterior, algo febrero, pero básicamente marzo, hace que marzo sea un mes en que tradicionalmente la inflación es alta. Va a ser más alta que enero y febrero, pero menos lo que esperamos, que sea menos lo que teníamos el año pasado. Otro factor que ha venido afectando la inflación febrero y marzo es la gripe aviar, que está afectando a muchos países de la región. Ha afectado la cantidad de gallinas reproductoras, ha hecho que el precio del pollo y el huevo se eleve. Estados Unidos tiene un problema de precio de huevos que ha crecido fuertemente. En el caso de pollo, probablemente se normalice el precio en mayo. O sea, subió por un factor puntual. Murieron aves. Se ha recuperado el stock de aves. Dentro de poco, cuando se recupere en mayo, digamos, el precio va a normalizarse. El caso de huevos va a demorar algo más, porque la guía tiene que ser más grande. Bueno, todo el proceso, obviamente, va a ser en junio que tiene que normalizarse. Por se va a normalizar, o sea, un choque una sola vez que se revierte. Por eso no afecta nuestra expectativa de inflación tanto, ni la inflación que estamos proyectando para diciembre. Que es importante. Sí subió fuerte, pero se espera también que se corrija una vez que se produzca. A lo que me refería, que lo que vamos a comprar a otros países después, la inflación sin energía y alimentos es 5,87, que es más baja en otros países, como no de todo, pero de gran parte. Y esto que sí perjudica a los más pobres, alimentos y energía, sigue siendo bastante fuerte, 12,1%. En países como Colombia está casi en 30, solo alimentos. ¿30 cuánto es? Por ahí, bueno, por ahí. Se ha mantenido el índice de dispersión, o sea, los productos que aumentan más de 3% más o menos se mantiene constante. Ha sido originalmente 76, pero se mantiene por ahí desde hace varios meses. Pues vea usted la corrección fuerte que hubo después de la invasión de Ucrania. Continuemos. Acá tenemos la inflación subyacente que está hablando. Miren ustedes, Perú está en 5,9, México está en 7,6, Colombia 10%, Chile 9,1, Brasil está en 7,6 todavía, pero ha bajado. Esto explica por qué Perú también puede tener la tasa un poco más baja. Esta es la inflación que en principio responde más a política monetaria. Hay mucha energía, por más que suba la tasa de interés, el precio del petróleo no lo va a afectar. No tiene nada que ver con la política monetaria del Banco Central. El precio del trigo mundial no va a ser afectado por lo que haga el Banco Central en absoluto. Es por eso que tiene que excluirse. Incluso cuando son alimentos domésticos, una sequía, la política monetaria no va a evitar que el producto suba por una sequía, ¿no? Pero bueno, está un poco más baja. Vean ustedes que incluso en los países desarrollados, como Inglaterra, fue la sorpresa que salió este miércoles de la inflación, fue 10,4 de inflación total, pero su inflación sin energía y alimentos está en 6,2, que es la inflación que miran los bancos centrales en la medida. El resto de Europa puede ver Alemania 6%, España 6%, Alemania 5,6%, etcétera, ¿no? Es un programa común. Estados Unidos la tiene ligeramente debajo de nosotros, está en 5,5, pues también sumamente alta para sus estándares, ¿no? La expectativa de inflación, como comenté, ha bajado. Y abajo, esperamos que más o menos se mantengan esos niveles por un tiempo. Después, conforme la inflación se baje más acentuadamente, esperamos que esta inflación
espera que la inflación se vaya corrigiendo. Y la proyección de inflación que tenemos para el año es 3%. No así más bien para la subyacente. La subyacente estamos esperando que termine en 3,2. Recién, probablemente el primer trimestre de 2024, la subyacente esté en rango meta. ¿Por qué estamos esperando el 3%? Porque estamos esperando que precios de alimentos internacionales, corrigiendo gran parte de la inflación, o bajen o en todo caso no suban. Y también el precio del petróleo, en nuestra proyección, de acuerdo al mercado futuro, lo que llaman los analistas, estamos esperando que se mantenga más o menos estable o baje. Eso sustenta en gran medida nuestro ajuste. Y bueno, lo quedamos viendo para el resto de precios internos. Y no lo hemos puesto ahí, pero tenemos los precios de supermercados, cada vez hay menos rubros que crecen más del 9%, cada vez los ajustes son menores. En la que hemos visto última, si uno excluye educación y excluye algunos alimentos como pollo y huevos, los rubros vienen cayendo, el resto de rubros viene cayendo la inflación marcadamente. O para poner otra forma, porque dije que en marzo va a ser más alta. La inflación de enero fue 0,23. La inflación de febrero fue 0,29. En los 2 meses, 0,52. Ustedes es un bimestre, lo multiplican por 6 para el año y está eligiendo décime 3. O sea, la inflación en gran medida ya está reflejando fuera estos choques y en toda educación que se marca una sola vez, está reflejando ya cierto descenso. Entonces nos mantenemos en la proyección de 3% para el año. Va a ser un descenso lento, está bajando más lento en todos los países. Sí, casi está bajando más lento de lo que se esperaba, pues estábamos esperando esa corrección. Y el próximo año que esté en 2,4%. Y bueno, los riesgos, obviamente siempre hay riesgos. Por el choque de demanda interna, estamos suponiendo que la situación de demanda se normaliza, que hay cierta recuperación de la confianza, puede que esto no se dé. Estamos suponiendo que la inversión pública sigue creciendo, puede que más bien se ajuste, obviamente eso afecta a la inflación. El choque de demanda externa, si efectivamente se produjera a estas situaciones que estamos mencionando, de empoderamiento puede cambiar el cuadro. Choque de precio de alimentos y energía, subida de inflación, en nuestra producción no le estamos viendo, pero obviamente no se puede descartar. Y choques financieros, que es lo que está aplicando con los bancos, que podría ser que haya más nerviosismo, la plata viene de Estados Unidos, haya presión depreciatoria y en consecuencia también haya mayor inflación, ¿no? Mayor inflación, porque y esta percepción que está generando, que energía, alimentos importados caen, trigo, maíz, soya, ya no caerían tanto porque el tipo de cambio está depreciando. Pero ese es si se produjera eso, que hay un riesgo, ciertamente, pues no mantenemos esta proyección. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velarde, por la presentación. Quería saber si en febrero tienen la perspectiva de una recuperación de la economía. Y si, si bien este clima de protesta, como digo, ha disminuido, ahora se presenta un nuevo riesgo, ¿no? que es el clima. Y quisiera preguntar si esto podría agregar también una razón más para influir en la política monetaria o tal vez pensar en un recorte, ¿no? Gracias. Febrero ha tenido impacto las protestas, pero mucho menos marcado. Estamos esperando para febrero un crecimiento, un número bajo. En el caso de conflictos sociales, en febrero estamos esperando un impacto de casi 2%. Sin las protestas, en un clima normal, probablemente hubiéramos crecido 2,4%. Estamos esperando crecer 0,4, 0,5 probablemente. En marzo sí va a tener un impacto, pero muy pequeño, va a ser más por el ciclón Yaku que por otros factores. Y ahí estamos esperando un impacto de alrededor del 1%. Lo malo es cuando uno hace comparación me parece muy frío, porque si uno compara los daños ahora con el 2017, son bastante más pequeños en magnitud. Todavía no sabemos qué puede pasar
pero no quiero decir la cifra, porque puede parecer que uno es indiferente al sufrimiento de las personas, pero ve la magnitud en los destrozos medido en millones de soles de 2017 frente a lo que estima ahora, y son magnitudes completamente distintas, ¿no? Cuando obviamente hay gente que ha sufrido y ha perdido su casa, no estoy minimizando, pero 2017, que es lo que la gente tiene en mente frente al último niño, ha sido muchísimo más intenso, afectó muchísimo más gente, afectó muchísimo más tanto propiedad pública como privada, etcétera, ¿no? Estaba sumando Puno, que todavía se vio afectado en marzo, más problemas climatológicos, con los días transcurridos de marzo, no sabemos todavía qué puede pasar hacia adelante, estamos estimando un impacto de 1%. Sobre el PIB de marzo, no sobre el PIB anual, sino sobre el PIB de marzo, ¿no? Bien, continuamos ahora con... ¿Cómo está, doctor Abelardo? Buenos días. Quería hacerle dos consultas entonces a raíz de la pregunta que ha hecho mi colega. ¿Podríamos afirmar entonces que la economía podría no crecer el primer trimestre de 2023? Y tal como lo había previsto Macrocónsul, IP y Afescuchaban. Y la otra consulta es, usted mencionaba que este año 2023 íbamos a tener una inflación, ¿no?, dentro del rango meta 3%, pero ¿cómo nos va a ir, señor Velarde, este primer semestre del 2023? Recordemos que en noviembre del año pasado, el BCR había comentado que ya la peor parte de la inflación, es decir, la subida de precios, había pasado. ¿Pero qué vamos a esperar este primer semestre del 2023? La primera, nosotros tenemos un equipo muy grande de analistas, ¿no? A Terry Lehmann le puede preguntar qué pasó el agosto del 6-7 con el precio del pollo y tiene la respuesta inmediata. Y los equipos son muy grandes. O sea, sí, obviamente son proyecciones. Las proyecciones, como decía Garvey, son para darle un buen nombre a astrología. No sabemos el futuro. ¿Quién podía prever que aves migratorias iba a traer la gripe aviar a lo largo de todo el continente americano? Se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Chile. Por más brillante que sea Terry Lehmann, que lo tengo acá presente, es imposible. Además, si me hubiera presentado eso, le diría, estás loca, cambia tu proyección. O sea, decir que uno acierta en la proyección, uno contempla un escenario básico y con ese construye sus cifras. La inflación ha bajado, como mencioné, enero ha sido 0,23, febrero 0,29, anualizado esas cifras son 3,1, que es baja. El gripe aviar no lo teníamos, es cierto, no teníamos el impacto de las protestas. Parte de lo que ha afectado inicialmente en el precio de pollo, si ya no es el factor importante, ha sido la torta de soya venida de Bolivia. Obviamente estuvo interrumpido el tránsito de Bolivia, no llegó la torta de soya, hay aves que no pudieron recibir el alimento, incluso tuvieron que ser sacrificadas, se ha sustituido, obviamente está viendo ya otras partes, pero obviamente tiene costo de ajuste. Y eso realmente uno puede ponerlo en riesgos, pero es imposible tener una proyección, ¿no? O sea, probablemente el que acierte el número es que ha tenido los supuestos equivocados, porque es imposible ser el futuro. No sé si estoy respondiendo, ¿no? Está primero, Esther Duflo hizo una cosa bien bonita para el Fondo Monetario. Dijo, el Fondo Monetario ajusta sus previsiones todos los años, la revisa cada 3 meses, etcétera, ¿no? Y la tipa si hubiera puesto 4% de crecimiento mundial todos los años, hubiera aceptado mucho más. Si se olvida, no hacía ninguna predicción, ningún estudio, ponía 4%, hubiera... ¿Comienzo, digamos, en materia económica 2023 para el país? Perdón, ¿cómo? ¿No va a ser un buen comienzo? No, el crecimiento era la pregunta. Estamos teniendo 0% de crecimiento del primer trimestre y recuperación en los siguientes. Esa era la pregunta que quería. Bien, muchas gracias. Buenos días, señor Velarde. ¿Podría indicarnos si usted manifestó que el impacto de las lluvias sería de alrededor de 1%, de un punto porcentual del PBI? Quería saber si esto lo han contemplado, que eso también se dé en caso se llega a dar un fenómeno del Niño, ¿cuál sería el impacto total? Si sería lo mismo que se dio en el 2017. Y por otro lado, en el caso de las AFPs hay nuevas propuestas en el Congreso para nuevos retiros.
¿Cuál sería, qué consecuencias traería una séptima ya acceso a los fondos? Gracias. Comencé por el final. Cuando el GSD de pensiones obviamente era para que se mantuviera, lo crea Bismarck en Alemania. A nadie se le ocurre realmente que puede estarse retirando el dinero de los fondos de pensiones. Que si puede usted una emergencia, bueno, digamos que sí. Pero realmente no se puede dejar a la población sin pensiones. No hay país que no tenga un sistema de pensiones. O sea, más que los efectos, no hay país que no tenga un sistema de pensiones. Entonces, a toda la plata del sistema de pensiones sería una locura. En cualquier parte del mundo, si al trabajador le dicen, ¿quieres tener la plata en tu mano? O quieres que vaya a un fondo de pensiones, va a responder, prefiero tener la plata en mi mano. Prefiero gastarlo ahora. El futuro ya vendrá luego, probablemente ya ahorrar los 50 años, etc. Realmente es una locura desaparecer un sistema de pensiones, que puede corregirse, hacer reformas, es otra cosa. Pero acá están destruyendo un sistema de pensiones. Y eso es más importante que los efectos que podría tener. El efecto obviamente que ha tenido es, al no haber el mayor inversionista institucional peruano, no hay quien compre papeles de largo plazo. Hemos visto caer a particulares extranjeros en bonos del tesoro, pero tampoco ya hay quien compre los papeles a largo plazo que emiten empresas privadas. Está desapareciendo el mercado de capitales, pero el efecto más importante es, si desaparece el sistema de pensiones, seremos el único país, estamos regresando al siglo XIX. Es cierto que no hay cobertura suficiente, es cierto que no hay densidad de cotizaciones, pero son otros problemas. Porque no hay un sistema de pensiones pensar como siglo XVIII, XIX, una cosa de esas, ¿no? O sea, ¿cuántos años? 120 y tantos años ha comenzado el sistema de pensiones en el mundo, ¿no? Es regresar a un sistema anterior, ¿no? Pero la otra pregunta era lo del niño. Tenemos estimaciones, pero ni siquiera ha terminado. Hay dos partes. Una, tenemos estimados ahora no tengo acá, del día 2017 frente a bueno, en el mes estamos en la lluvia 0.6, pero quería ver lo que fue en el 2017, que lo tengo por una parte. Comparado a 2017 es realmente una magnitud pequeñísima, ¿no? Bueno, es casi menos del 1% de los daños de 2017. Todavía no ha terminado. Ahora, su pregunta creo que es el niño que viene después. Es 60% de probabilidad casi de más o menos débil y moderado como 40%. Segundo, al venirse dando más en los próximos meses, las anomalías, incluso una anomalía se mantuviera, digamos, 4 o 5 grados de mayor temperatura en el mar, la temperatura del mar es más baja porque ya no estamos en verano. Da la posibilidad de un nuevo ciclón como Yaku, casi se anticipó totalmente, conforme baja la temperatura del mar. O sea, la anomalía puede subsistir, pero como la base de la temperatura del mar es menor porque estamos en otra temporada, será muy difícil que pueda producir nuevamente una suerte de ciclón tropical, como se produjo, ¿no? Ahora, todavía las lluvias han sido intensas hoy día en Piura, es difícil estimarlo. El impacto de la inflación estamos estimando en 0.25 en este mes, ¿no? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿De qué, perdón? Gracias. Continuamos con Luis Morocho de Latina, luego continuamos con Marcelo Rochabrón y Paola Villar. Buenos días, señora la pregunta. Bueno, mucho diría que su proyección es optimista en el marco de lo que se está viendo en algunos países. Por ejemplo, ya fue acaba de subir otra vez la tasa de interés, y ya no se habla tanto de una recesión en Estados Unidos como se decía hace un par de meses, pero aún está el riesgo ante la crisis bancaria que se da también en Europa y también que ha repercutido en Estados Unidos. En ese sentido, cuando se señala que las tasas de interés, posiblemente bajo ese escenario que la inflación no suba, no se moverán,
¿esa es la única condición que ustedes estiman para no elevar las cestas, puesto que en el escenario positivo que se señala, afortunadamente los créditos no han disminuido, no se ha detenido tanto el crecimiento del ritmo de créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál va a ser la proyección del BCR en cuanto a reajustar las tasas de acuerdo a estas condiciones externas que se están dando, ¿no? Y una segunda interrogante, señor Rodríguez, por favor, es seguir indicando el tema del fenómeno del niño. Usted señala, y el tsunami lo ha dicho, que hay pronósticos débiles, moderados de ciclón, pero lógicamente vemos las condiciones de infraestructura en todo el país y una lluvia moderada es una catástrofe para muchas regiones. Esto, ¿en cuánto podría alterar las expectativas de crecimiento en todo caso y cuáles son los sectores que más se verían impactados por este tipo de circunstancias naturales? Gracias. La crisis, pero acá no se ha notado el efecto de la crisis bancaria. Ha caído ligeramente el precio de las acciones, como ha caído en todo el mundo de los bancos, por una cantidad mínima, realmente casi como si no existiera. Ha caído un banco que metió la plata en bonos a largo plazo, que ha tenido una pérdida enorme. Hay 28 bancos en Estados Unidos, estos regionales, que tienen 50.000 y 250.000 millones. Y yo creo que tal como está la cosa, probablemente no se va a dejar que ninguno pierda depósitos. Lo que ha pasado frente al temor, aunque se crea que probablemente cubra el Fed los depósitos, es que se han caído depósitos del sistema bancario en Estados Unidos. Se han ido a fondos mutuos y algo los bancos más grandes, pero muchos a fondos mutuos. Por el tema bancario en su conjunto ha caído. Pero no se puede saber. Pero me da la impresión que va a ser como el efecto de la propuesta de Elisa Tras, la primera ministra, de reducir impuestos, el impacto sobre los bonos que llevó al Banco Inglaterra a intervenir. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. ¿Qué consecuencias tuvo en el mercado? Nada. Está teniendo consecuencias de repente a futuro, que va a ser más difícil levantar capital para los bancos. Va a ser más difícil levantar bonos subordinados, estos bonos que pueden convertirse en capital, porque temen que se podrían perder. Si ve la situación de Suiza es particular en su legislación frente a otros países. Pero no me queda claro que necesariamente haya una recesión. Lo que pasa, todos nosotros, usted, yo, etcétera, vemos la noticia, el momento, y creemos que ha tenido un gran impacto. Puede que sí. Muchas veces incluso noticias que hemos despreciado que podrían tener impacto han tenido un impacto grande. Pues no queda claro todavía qué podría pasar. Probablemente, si antes el mercado esperaba 3 subidas entre el FED, incluyendo la que se ha dado esta semana, ahora de repente estén esperando solo 2, una subida más. Y si la situación se agrava, de repente ya ninguna subida. Pero a no ser que se produzca una recesión, y conozco a los banqueros centrales y sé lo que tienen de este error que llaman de Volcker, no creo que bajen en muchos meses, a no ser que una recesión clara, la tasa de interés. Tal vez último trimestre o más probable incluso el próximo año. Los banqueros centrales podemos ser ridículos, pero no pueden parecer ridículos. Entonces bajar la tasa para subirla después, es algo que a nadie le gusta hacer. Lo que hizo Volcker, o lo que hizo Techel, la subió para bajarla a los 3 meses porque se equivocó. No sé, esa fuera su pregunta, era un poco más difícil. Y la segunda parte, por favor. La segunda parte, estamos, es difícil, pero en principio estaríamos esperando menos pesca, por la choveta se va a alejar por la del mar. Las lluvias van a continuar ahora, pero parece que no va a ser intensas, pues no sabemos, en realidad no sabemos. Por al menos incluso cuando hace pronósticos, da probabilidades de moderado, probabilidades de fuerte, etc. Y hasta ahora las probabilidades son débil y moderado, básicamente, no de fuerte para el niño. Pero obviamente eso podría cambiar, y si los modelos científicos más sofisticados no pueden decir con claridad si va a ser moderado o fuerte, si no ponen probabilidades. Nosotros no tenemos esos modelos para clima al menos, ¿no? Pero en principio no creemos que tenga un efecto tan fuerte. Pero por información de terceros, en este caso, de los expertos en clima, ¿no?
Bien, gracias. Continuamos con Marcelo Rochabrún de la agencia Bloomberg. ¿Qué tal, presidente? Mi pregunta es, el MEF ha dicho que espera que la economía crezca hasta 4% en abril. No sé si ustedes lo ven en la misma línea. Y una pregunta más sobre Puno. ¿Cómo han visto el efecto económico de las protestas en comparación de enero, febrero, marzo en ese lugar específicamente? En Puno siguen las protestas. Parece que algunos comercios se han reabierto, pero probablemente ha bajado algo en intensidad, pero siguen siendo importantes. Ahora, casi cualquier comentario acá puede parecer casi despreciable. El 2% de producto estamos esperando por conflictos 0.4% en marzo. Y abril sería más difícil decir, ¿no? Estamos poniendo operación total, para el caso de Puno, total, de 8 días, y parcial en los siguientes días, pues son supuestos, ¿no? No comentar la proyección de otros, ¿no? Se hace en diferente momento, con otros supuestos, mantenemos nuestras proyecciones, no competimos, ni consultamos, ellos no consultan su proyección con nosotros la nuestra con la de ellos, ¿no? No sé, estamos esperando fuerte recuperación segundo trimestre, del primer trimestre que crece casi cero, ¿no? Específicamente, el segundo trimestre estamos esperando un crecimiento de 3,6%. Perdón, un poco menos, casi 3%. Gracias. Continuamos ahora con Paola Villar de Bloomberg Línea. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía dos preguntas. Una siguiendo el tema de las tasas de interés. Entiendo que hay algunas apuestas, quizá porque incluso la FED de pronto cae su ciclo en mayo, o hasta mayo, junio, y hacia fin de año algunos incluso esperarían algún recorte por el tema de la crisis bancaria. Son algunos comentarios que se han hecho, pero la mayoría espera que se mantenga. En Perú se podría abrir la puerta a que se recorte la tasa de interés este año en línea con lo que podría pasar quizá a nivel global o en Latinoamérica. Mi segunda pregunta es sobre también el sector minero en particular, ¿no? Si en febrero, marzo, digamos, el impacto de este cierre de minas se ha visto también en cuanto a la inversión minera o en específicamente el sector minero que tanto se ha dado la contracción, porque en enero se vio que hubo un crecimiento, ¿no? Que tanto se ha visto ese efecto en febrero y marzo. No vemos un escenario de recesión en el corto plazo donde llegará a recorte de tasa de interés. Va a seguir, cuando estemos convencidos que la inflación tiene una trayectoria clara hacia abajo, la inflación tiene una tendencia claramente ascendente, bajaremos la tasa de interés. Puede depender de los datos que todavía no tenemos, va a depender la percepción de la inflación futura que será en los meses siguientes y de cómo es efectivamente la inflación, ¿no? No creo que no hay ningún banco central hasta ahora que se haya comprometido a tal fecha abajo, porque está dependiendo de los datos que tienen, ¿no? Con respecto a minería, para febrero estamos esperando un crecimiento de 0 y además una recuperación importante. Hay que recordar que Yabeco ya está operando. Segundo, se ha reabierto la posibilidad de transporte, sacar mineral de varias minas importantes, y eso está ayudando, ¿no? En marzo estamos esperando un crecimiento de 6,8. ¿De qué? Gracias. Continuamos ahora con Tiffany Pipiani de Panamericana. Señor Velarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos consultas. En primer lugar, también ver el escenario internacional, lo que viene sucediendo en Bolivia. La crisis que se ve allá impactaría en tal sentido en la economía en nuestro país. Y en segundo lugar, también el escenario político sobre el adelanto de elecciones de 2023, que aún queda en incertidumbre, 2023 o 2024. ¿Cuál sería, digamos, ese impacto económico en ambos escenarios? Primero la pregunta. De repente no puedo meterme en otro país a comentar. Conozco al presidente porque ha sido ministro de Economía mucho tiempo, lo conozco bastante bien. Lo que sí quiero comentar de repente es lo que se habla de oro. Sí, en nuestra estimación de exportación de oro siempre hemos incluido el oro a Bolivia.
Ahora, Bolivia no vive de eso. Es que, no hay que pensar mucho para darse cuenta que el minero ilegal de Madre de Dios o Puno tiene un pago. Entonces, lo que podrá ganar Bolivia o el intermedio boliviano sea 10%, 15%, lo que ustedes quieran, no sé el porcentaje. Pero obviamente debe pagar en dólares acá. No es que esté alimentándose los dólares de Perú del oro, como he visto en televisión. No tiene sentido. O sea, el minero le da plata gratis, perdón, el oro gratis al boliviano no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene mayor impacto en nada. Tiene impacto en sus exportaciones visibles de oro, pero no en cuanto realmente a que esté ganando reservas por eso. Porque tiene que sacar dólares para pagar el oro al de Madre de Dios o al de Puno, ¿no? Bolivia tiene tipo de cambio fijo desde 2008, 2010, ¿cuándo es? Bueno, tiene como 11 años o 12 años de tipo de cambio fijo. Ha ido perdiendo reservas aceleradamente. Le quedan reservas líquidas como 300 millones. Tiene oro, pero para vender el oro tiene que ir a una norma del Congreso. No puede el Banco Central disponer para venderla rápidamente, ¿no? Sí está un problema. Tiene, frente a la demanda que está viendo, se tiene pocas reservas líquidas. Pues lo único que puedo decir, ¿no? ¿Cuál es? No, eso no puedo hablar, no, de eso no puedo hablar, ¿no? El impacto económico, si habría o no. O sea, está habiendo un impacto por incidir de ahora, pues no se tiene claro cuando termine el mandato, esto es lo que dice la ley, ¿no? 2026. Pero ya no me atrevo a medir de si ese 2023, 24, 25, ¿qué pasa? No tengo elementos. Gracias. Continuamos ahora con Pablo Ramos de Willax. Doctor Velarde, buenas tardes. Si bien es cierto, el tema de la recesión no se viene tocando, teniendo algo, llamémoslo así, concreto, existen regiones de nuestro país ante lo que han significado estas protestas a finales del año pasado y inicios de esta, que podrían presentar un riesgo de recesión, es decir, la región sur que ha sido probablemente, como usted lo ha señalado, la que más se mantiene hasta el momento, podría existir un riesgo con respecto a ello. Y segundo, también ha señalado en su exposición que en comparación al año 2019 la formalidad laboral ha mejorado. ¿Podría mencionarnos en qué rubros se ha dado? Gracias. Lo último es dato, no es opinión, no es encuesta, es dato. Claro, es la pedida creció, antes crecía más agrícola, sector agroexportador. Después de particularmente segundo semestre del año pasado, ha comenzado a crecer servicios. Y más en Lima. Hasta comienzo del año pasado, crecía más fuera de Lima. Después, el año pasado, casi el segundo trimestre, ha comenzado a crecer fuerte en Lima. Por sectores lo tenemos acá, pero no la tengo desde en el año, bueno, el año ha crecido 6%, 5,9% los formales dependientes, que es una cifra bastante alta. La probabilidad de trabajar crece 1,5% el año pasado. Lo que pasa, tendemos todos nosotros a creer si una cosa está mal, todo tiene que estar mal. No. O sea, puede ser un desastre en unas cosas, pero en otras no. Puede ir de una forma un poco distinta, ¿no? Pero por sectores, las publicamos también. Bueno, si ve uno desde 2023 al 20, voy a poner las cifras, agropecuario ha crecido 10,5%, minería ha crecido 11,7%, supongo en gran medida que Yabeco y las obras que se han venido haciendo alrededor. Construcción ha crecido 12,5%, construcción muy dinámica, 2021 y primera parte de 2022, por eso estoy tomando todos los 3 años, ¿no? Sume 2023-2022, el que más ha crecido es servicios, 8%, seguido de bueno, electricidad es muy pequeño, manufactura 3,5%. O sea, si hay una inercia de crecimiento cercana al 3, un poco abajo de 3. Entonces, se consume, se invierte pensando que la demanda crece alrededor de 3%. Entonces, no sorprende a mí que haya contratación de trabajadores, etc. Y sigue habiendo siempre oportunidades rentables en varios sectores, ¿no?
que se aprovechan. La otra pregunta era... regiones... No, pues Puno obviamente está siendo afectado severamente. No solo eso. Imagínese el pequeño comerciante que no puede vender varias semanas. Se come su cantidad de trabajo. Es casi como lo que pasó en el COVID. O sea, es una tragedia individual, familiar. O sea, tiene que cerrar su negocio porque se comió su cantidad de trabajo, porque tiene que comer. Madre de Dios, cuando ve lo que ha pasado, obviamente han sufrido. En Cusco, los que vienen de turismo también han sufrido. Creo que lo más fuerte porque se mantiene va a ser Puno. Cusco puede retirar rápidamente el turismo, está creciendo el turismo en todo el mundo, espero que las condiciones pueda crecer el turismo en los próximos meses. Puede haber muchos que han sufrido, pues cerró su empresa, ya no tienen cómo operar, quebraron, no. Sus hijos y su esposa se comieron el capital de trabajo, y vamos a poder de esa forma, no con mala intención, sino no tienen cómo soportar. Obviamente sufren, ¿no? Gracias. Continuamos con Clorinda Flores de Correo. Buenas tardes. Usted habló que el pollo todavía tendrá precios muy todavía tendrá precios altos hasta mayo y el huevo en el caso de junio. Entiendo que el pollo tuvo un gran peso en inflación, si no me recuerdo, de febrero, y o sea, el impacto que va a tener en la tasa de inflación en los siguientes meses, y si esto se va a hacer compatible con las expectativas de ustedes del 3% de cierre del 2023. En marzo todavía esperamos que suba, tenemos incluso el estimado de marzo, ya de pollo. Carne de pollo va a subir casi 7%, esperamos, en marzo. O sea, no solo febrero, sino también en marzo. Perdón, va a subir 13% la revisión, 13%. En marzo va es por un choque de oferta. O sea, se establece el número de pollos y va a bajar el precio. O sea, no tiene por qué afectar la inflación en año. Sube 10 en un mes y dentro de 3 meses bajará 10. Vamos a poner esa forma, ¿no? O sea, el precio al final no sube. Expectativas sí podría afectar, esperemos que no. Todavía en las encuestas que hacemos no parecen estar afectadas, pero sí puede afectar ciertamente, ¿no? Esa es la pregunta estamos esperando mayo, pero probablemente abril ya se note cierto descenso, pero más tímido. ¿Por qué? Porque está recuperándose el número de pollos. Entonces va a haber probablemente un poco más de oferta en abril y mayo, pero no suficiente todavía, ¿no? Y huevos sí, por el proceso más largo, sí vamos esperando casi junio. Esperemos que sea por ahí, ¿no? Tenemos ahora la consulta de Cristian Inahuanca de Anilla. Buenas tardes, doctor Velar. Hay la proyección de un crecimiento de la inversión privada para este año, pero como usted también anotó, hay un aumento de las expectativas empresariales. Parecería sonar contradictorio, pero ¿cuánto va a influir de repente que vayan aumentando esas expectativas para que se pueda revertir esa proyección negativa? ¿Sí? ¿O depende de otros factores? Y en cuanto a la inversión pública, parece que para un año, cuando empiezan los gobiernos subnacionales, ha crecido o no se ha afectado tanto como en otros años. ¿Qué estaría también de repente influyendo eso? Las medidas sí que ha ido adoptando el MEF, realmente Alex Contreras ha sido bastante activo, tratar de destrabar y estar impulsando que la inversión pública crezca. Bueno, locales y regionales sí están reconstrucción con cambios, creció algo que no bueno, mencionador, pero sí creció algo a comienzo de año. Pero básicamente eso. La pregunta era confianza. Ojalá se recupere. Todavía hay cierta incertidumbre, como se mencionó en la pregunta que se hizo antes, pero supongo que se comienza a romper la confianza para recuperar la inversión. En la proyección que mostré, todavía la inversión no minera crece. La minera es la que jala hacia abajo de la inversión total. En minería, creo que está en una actitud más positiva. Estuve ministro de Economía, el primer ministro Tarola, yo también estuve en Toronto, ahora 3 semanas. Y si se da cierto interés en rodar proyectos, pero toma tiempo. Un proyecto minero toma casi 10 años, desde exploración hasta su conclusión.
Entonces, sí es bueno comenzar, pero tampoco hay que esperar un impacto grande en el corto plazo. Algunas que están adelantadas, ojalá pudieran darse. Esto por eso anunciaron a fines de 2021, que se han pospuesto, pues no son los grandes proyectos todavía, ¿no? Y hay que impulsar exploración de personas que están retrasadas, ¿no? Pero es un proceso. Lo que sí creo es que los mineros están percibiendo una actitud diferente. Pero es un proceso que toma tiempo, ¿no? Y los no mineros van a depender de confianza en general, ¿no? Buenas tardes, señor de la respuesta. Mencionó en la parte de inversión privada que hemos tenido un retroceso de 0.5% este año. Queríamos saber desde cuándo no se ve una proyección negativa en este punto de inversión privada. En 2020 proyectábamos negativa también, con el COVID todavía proyectábamos negativa, ¿no? 2021 fue una recuperación bastante fuerte. Y el año pasado se mantuvo a hacer la inversión en 2021. O sea, si quiere usted, el 2022, el que hayamos tenido inversión será 2021 es excepcional. El 2021 se hizo parte de inversión que se pospuso en 2020. Entonces es como si en 2021 tuviéramos un año y medio de inversión, por eso creció 39,4, 37,4, las cifras que usted ve ahí, ¿no? Pero que haya crecido cero, se ha mantenido ese nivel, es un retorno no tan malo. Incluso que haya solo 0,5 no es tan malo. Y fíjense que cae por minería. Y minería son proyectos, se han acabado los proyectos grandes. Yareco fue el último, incluso cuarto trimestre año pasado ya cae inversión minera, por terminó que Yareco. Actualmente proyectos de más de 1.000 millones ya comprometidos sobre esta azafranal, que son 1.400 millones. No hay mucho, entonces el pipeline de proyectos mineros es el que viene siendo afectado. Y menciona cómo en Chile se hay una cantidad enorme, una cantidad bastante grande de proyectos grandes que están por hacerse. Aquí en Perú no hay ningún proyecto minero grande que esté por hacerse. Eso explica en gran medida realmente el pobre comportamiento de la inversión privada, ¿no? Que estamos esperando. Sí, gracias. Tenía dos consultas en realidad. Mencionó que en marzo la inflación iba a reducirse ligeramente. Se hablaba mucho de la base comparativa baja y que en realidad marzo iba a tomar una trayectoria fuerte de la baja. Quería preguntarle ahí cuándo es que veríamos una inflación por debajo del 8% y junto con eso para realizar la inversión privada, el estimado de 16% de caída es similar al que se tenía en el reporte de inflación anterior. De hecho, la inversión no minera estaba entre 3.1 a 1.5. Quería ver o preguntarle ahí cuáles son los sectores de parte no minera los que se han debilitado y que de hecho creo que explicarían que ahora se piensa en una caída de 3.5, ¿no? Este primer mes y medio en que esto ha afectado gran parte de la actividad, obviamente ha afectado la inversión. Inversión privada está incluso la residencial, está todo. O sea, esta inversión de construcción, entonces, ese en gran medida el ajuste que estamos viendo. La ruta de minería inflación, cuando estamos esperando debajo de estas proyecciones, probablemente ya en abril o en mayo usted encontrará la proyección, ¿no? Lo que pasa es que educación está reflejando la inflación alta, porque las pensiones están subiendo casi el nivel de inflación. Pero ¿cuánto es la cosa que se da cuando tenía 50 millones? Está subiendo más que la inflación, entre el 10%. Y en parte refleja que el aumento que se da maestros públicos se traslada también con estos privados. Entonces, usted tiene ese 10% refleja inflación antigua, porque la inflación pasada que tenía ese aumento de sueldos. Y además hemos tenido el problema adicional de gripe aviar que tenía, y algo el norte, que ha afectado a los precios. No la lluvia, no solo el norte, no la lluvia se que han afectado. Entonces, sí esperamos que sea menor que en marzo, no esperamos que fuera menor de mayor grado de que esperamos ahora. Y después es un proceso continuo.
Desgraciadamente se va a ver todavía en octubre inflación probablemente encima de 4. Y recién en diciembre estamos todavía al 3%, ¿verdad? Bien, ahora sí daríamos por concluida la conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias.